ciudadanos. Usted dice que la democracia no es garantía de buen gobierno. No, eso lo he dicho siempre y siempre además me interpretan mal. La única garantía es que quitamos al gobierno que no nos gusta, que es lo que no puede hacer con la dictadura, y que a largo plazo la democracia garantiza más el buen gobierno que la no democracia o que la dictadura. ¿Y por qué digo a largo plazo? Pues a los políticos como a nadie, pero en fin, a los políticos no les gusta que los echen y a que lo hacen mal los echan. Por tanto, intentan mejorar sus prestaciones, incluso cambiar sus posiciones para tener más votos. Lo estamos viendo, ¿no? Y bueno, si aparecemos muy radicales en el espectro político, tal, si metemos la pata con tal o cual, hay que corregirlo. Cosa que es normal, ¿eh? No es... ¿Y quién no hace eso? ¿Quién no cambia sus prestaciones? ¿En qué institución está pensando que no se adapta a esa realidad? No, que se adapte sin renunciar a los objetivos. Verá, yo hace muchos años, no es de ahora, decía, el problema de la izquierda en el sur de Europa, y le estoy hablando de hace 40 años, era que le gustaba inventar el futuro para que la derecha gobernara el presente. Entonces yo creía que la función de las fuerzas progresistas era anticipar el futuro gobernando el presente. Eso es lo que cambiaba, eso es lo que me hizo que me cargaran el apelativo, a veces elogioso, mundo anglosajón, y a veces despectivo de pragmático, ¿no? Pero vamos a ver, lo que digo es que uno tiene que ser leal con los objetivos que tiene, por eso citaba a Olof Palme ahora con una frase muy significativa, y tiene que ser flexible con los instrumentos que dependen de las épocas para alcanzar esos objetivos. Entonces, por ejemplo, la manía histórica de la izquierda, que se repite hoy en algunos países, ¿no?, de nacionalizarlo todo para redistribuir mejor la riqueza, lleva normalmente a nacionalizarlo todo, destruir el aparato productivo y distribuir miseria. ¿Qué significa ser persona non grata en Venezuela? ¿Es un insulto? ¿Es una medalla? Vamos a escuchar lo que Nicolás Maduro dice. Usted le tiene en gran estima, como bien sabe. Ahí tiene a Felipe González, lobista, quien se ha incorporado abiertamente ganando un sueldo muy grande en euros a la campaña contra Venezuela, a apoyar al golpe en Venezuela, el golpe contra mí. Felipe González ha decidido incorporarse al eje Bogotá-Madrid. Le toca a él Bogotá-Madrid, ciudadano colombiano como es ahora. Felipe González, ustedes saben, le dieron la ciudadanía colombiana hace varios meses atrás. Y los dos coordinan, por un lado, el lobby contra Venezuela, Felipe González, para apoyar a los golpistas, a las personas que desconocen la Constitución y que están buscando una intervención extranjera contra Venezuela. A eso se ha incorporado Felipe González. Bueno, en ese eje ya solo queda Bogotá-Madrid, dice... Se ha descolgado Estados Unidos, ¿no? Eso es, se ha descolgado Estados Unidos después de la cumbre de Panamá. Habla de dos, uno soy yo, lobista, que no dice qué tipo de lobista soy, dice que cobraré en euros, él sabe, lo sabe, no sé por qué dice, siendo presidente de la República eso, que para mí no es cuestión de monedero, que lo hago ad honorem, que no cobro. O sea, como a cobrar por defender a presos políticos. Y le ha extrañado más, y eso lo puedo entender, que siendo persona supuestamente de un pensamiento conservador o de derecha, los defienda yo. En realidad, las convicciones democráticas son más firmes cuando uno está dispuesto a defender a quien no piensa como uno, a defender su libertad para expresar ideas que no coinciden con las nuestras. De hecho, es la fundamentación de la democracia. Entonces, el problema que tenemos en Venezuela, y el presidente Maduro, lo digo con todo el respeto institucional que merece, no lo entiende, es que la oposición está para oponerse a sus políticas, que por cierto le están yendo muy mal a Venezuela, y que no se puede criminalizar la oposición a unas determinadas políticas. Que yo coincida con las teorías de la oposición o no, me da exactamente igual, ese no es el problema. Ahora, frente a ese tipo de respuesta más bien de descalificación sin fundamento y de insulto, yo digo, prefiero que haya un diálogo político en Venezuela. Y el diálogo político tiene que estar precedido
de la ausencia de presos políticos, de presos por las ideas que tienen, ¿no? Y eso es lo que pretendo. Es que, como todos en América Latina, no es Bogotá-Madrid, hay muchos expresidentes, ya se han manifestado, que quieren incorporarse a la defensa. No que hayan hecho declaraciones, que quieren incorporarse a la defensa. Por tanto, se equivocarían si creyeran que yo estoy en una batalla de esa naturaleza contra el gobierno de Maduro, al que le reconozco la legitimidad de origen de cualquier gobierno que se base en el voto. Pero una cosa es la legitimidad de origen, representa la mitad de los venezolanos, la otra mitad votó por la oposición, y otra es la legitimidad de ejercicio. Si en el ejercicio del poder uno no respeta la opinión de la oposición, uno no respeta la independencia del Poder Judicial, uno no respeta las garantías, la legitimidad de ejercicio empieza a fallar. Y hay muchos medios en Venezuela que están desapareciendo. Me preocupa. ¿Me preocupa solo eso? No, me preocupa que uno de los países más ricos del mundo tenga una crisis económico y social de tal magnitud que las cartillas de racionamiento son el mecanismo para acceder a los alimentos, pero como no es muy ordenado institucionalmente, no le llega a la gente. O sea que es tremenda la situación, pero tremenda. ¿Y podrá usted defender a los presos políticos? Lo digo porque la fiscal general de Venezuela dice que no reúne los requisitos como expresidente. Sí, la oí directamente, es curioso, porque creo que allí no se ha oído. Y la fiscal general dice que soy improponible para la defensa. Y como le tengo tanto respeto a Andrés Bello, que hizo tanto por la lengua que compartimos, he tratado de ver qué significa improponible y no lo encuentro. Es un palabra que se ha inventado. No lo encuentro, desde luego no está en la terminología jurídica, no lo encuentro. No, sí, vamos a ver, seamos sinceros, pueden impedirme... ¿Su entrada en Venezuela? Asistir, prohibiendo la entrada, asistir al juicio oral que será dentro de 20 días de Leopoldo López, pueden impedirme entrar en Venezuela, visitarlo en la cárcel, pueden hacerlo. No, es imposible que me impidan que yo pueda seguir defendiéndolo. Claro, coordinarse con los abogados venezolanos. Sí, en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, en la Interamericana de Derechos Humanos, en todas las instancias internacionales que también obligan al Estado venezolano, que no son, tienen el mismo peso que la legislación interna, pero la verdad es que no nos hemos tirado a una piscina sin agua. Hemos estudiado el ordenamiento jurídico venezolano. Y desde el respeto al ordenamiento jurídico, a las leyes de Venezuela, a la Constitución bolivariana, hemos hecho esta iniciativa. Por tanto, yo sí respeto a la Constitución bolivariana. Entonces pido a las autoridades que la respeten ellos y la cumplan. Bueno, ¿quién nos iba a decir que Maduro, Venezuela, les iba a poner de acuerdo al señor Aznar y a usted? Antes se lo comentaba, es llamativo. Sí, no me llama mucho la atención. Entre la gente que ha firmado la declaración esta de Panamá está todo el espectro político representativo. Sí. Presidentes y jefes de gobierno, jefes de gobierno. Ahora veo que hay una iniciativa después de la declaración de personas non gratas. Verá, lo de la persona non grata es una cosa que tiene su gracia, porque persona non grata es una figura jurídica que está recogida en la Convención de Viena y regula una parte de las relaciones diplomáticas. Entonces, para expulsar a un diplomático de un país o a alguien que tenga el estatuto diplomático, se utiliza, de acuerdo con la Convención de Ginebra, por el Ejecutivo del país, la declaración de persona non grata. No es una atribución del Parlamento, pero por extensión, ya sabe, hemos visto algunos casos. Ha habido ayuntamientos en España que han declarado a alguien persona non grata. Bueno, por tanto, después de haber hecho esa declaración, se ha publicado, aquí se ha publicado menos, pero por ahí se ha publicado en todas partes, que es Fernando Enrique Cardoso, Ricardo Lago, Sanguinetti y algunos más. Sí. No, en ese acto, es decir, que nosotros manifestamos la misma voluntad. De que, Sanguinetti me dijo una cosa que era muy graciosa, pero es más de la comunicación esta Twitter que de la comunicación a la que estamos acostumbrados los viejos del lugar. Me dijo, oye, que yo quiero decir que todos somos Felipe González, dirigido al Parlamento, ¿no? que es un tuit. ¿Le gustó? Tiene gracia, sí, ¿no? Voy a dar la palabra a mis contertulios porque
Le he acaparado mucho, y soy consciente, durante prácticamente una hora de entrevista. Pero no quiero dejar de preguntarle por lo que publica Ana Romero en su último libro, la biografía, digamos, no autorizada del rey. Sostiene que usted, el general Félix Sanz y el que fuera jefe de Casa Real, Rafael Espotorno, convencieron a don Juan Carlos para que abdicara. No he leído el libro para empezar, por tanto quiero Pero tener... esta información, digamos, esta declaración es tajante, ¿eh? Es así. Bueno, quiero tener el Le máximo persuadieron a don Juan Carlos, entre los tres. No solo tiene un fallo la declaración o la manifestación en el libro, solo uno. Es que si alguien cree que Juan Carlos I decide abdicar porque alguien desde fuera se lo sugiere o lo presiona, no conoce a Juan Carlos I. O sea, si quieren resituar el análisis, y eso lo puedo decir con un cierto conocimiento de causa, digamos que cuando él decide que quiere abdicar, entonces consulta a quien quiere consultar. Pero no se equivoquen, no digo que eso sea bueno, malo o regular, digo que conociendo suficientemente al rey Juan Carlos I, le diré que nunca hubiera abdicado bajo presión o, no sé, bajo sugerencia. No creo, la verdad, no lo creo. Dicho esto, que a mí en algún momento me dijo, esta es la situación, verá, no me consultó si debía o no abdicar, sino que había decidido abdicar y qué habría que hacer. No es lo mismo. Se le dio por hecho. Exacto. Se lo comunicó, para entendernos. Sí, como corresponde primero desde el punto de vista formal, pero, y más importante, como corresponde con su carácter. ¿Y hablaron de eso en el funeral de Adolfo Suárez? Le vimos charlar animadamente con José María Aznar. No, ese asunto no se abordó ahí. No, ni se me ocurrió. Yo veía que había una conversación más intensa entre Aznar y Zapatero. No estaba cómodo, ¿no? ¿Por qué no estaba cómodo cuando había una conversación intensa entre Aznar y Zapatero? No, en la situación de estar en un funeral y estar hablando, ¿no? Por respeto, digamos, a no creo que le faltara respeto a nadie, ¿no? Pero bueno, los otros, ¿no? Quiero decir que no me resulta cómodo eso de estar en un funeral y haciendo comentarios. Bueno, pues señores, Ahora, a ver qué les he dejado por preguntar, porque mal creo que que he teníamos tocado el todos los taxímetro en palos. marcha, ¿Quién dispara? Bueno, yo Venga, sí Paco. le quería preguntar al señor González. No comparto su análisis, evidentemente, sobre los ERES. No comparto esto de las transferencias de financiación que dice sobre la ilegalidad que mantiene la jueza. La jueza lo que mantiene es que la transferencia de financiación no es el instrumento adecuado, porque lo que se tiene que hacer son subvenciones extraordinarias, en tanto que implican a la Consejería de Turno, Empleo y un ente instrumental. Esto es una cosa absolutamente diferente. Pero no quería ir por ahí. Pero es muy interesante. Pero porque es la misma técnica de todas las ayudas agrícolas. No, pero en el caso concreto, no quiero ir por ahí porque es un poco, en fin, es liar un poco a la audiencia. Pero no es lo adecuado. Y es más, lo preocupante no es que Chávez y Griñán no se hayan llevado un duro. Esto debería ser lo lógico. Sí. El asunto es que no hayan frenado el fraude habiéndolo conocido y que además ese no tuviera la dotación legal, no tuviera un marco legal para proceder a esas ayudas que, como usted bien sabe, se han llevado a cabo de forma absolutamente arbitraria, porque no eran públicas, eran una serie de gente las que conocía esas ayudas y una serie de trabajadores los que se han beneficiado frente al resto de andaluces que evidentemente no se han beneficiado. Pero dicho esto, yo sí le quería preguntar, ahora se prescinde de Chávez y de Griñán, a mí me parece que es una enmienda a esos años de gobierno, a esa segunda modernización de Andalucía, me parece a mí que lo es, y sin embargo, para alcanzar el poder no se respeta una cosa tan elemental como la presunción de inocencia. Quiero decir, todavía no están ni siquiera condenados Chávez y Griñán por absolutamente nada. A mí me parece que demuestra cómo funcionan los partidos, especialmente el PSOE, después de que tantos años de servicio para la propia causa del PSOE se han pagado de esta manera. Ni siquiera se respeta lo que va a decir el tribunal, porque hay una urgencia para alcanzar, más que alcanzar, para poder sostener el poder andaluz. Bueno, primero me gustaría responder a lo primero, pero tiene razón. La transferencia de financiación es una técnica presupuestaria perfectamente legal. Es más, cuando usted dice que deberían ser, según el criterio de las juezas, subvenciones y no transferencias de financiación, eso se discutió en Europa, cómo cambiar la financiación. Hablo en Europa, a finales de los 90.
por la ineficiencia de la política de subvenciones con controles en ex ante. Pero es verdad que es demasiado árido para discutirlo, no lo vamos a discutir. Segundo, usted sabe cuál es mi criterio, y además malinterpretado porque lo hacen coincidir con el criterio del PP. Yo creo incluso que la imputación no es la que debe decidir estar o no estar en una lista. Los partidos políticos no deberían necesitar ni siquiera dilucidar si hay o no una imputación de un juez para decidir si alguien va o no en una lista. Ni siquiera eso lo necesitarían. Algunos dicen la presunción de inocencia. Yo defiendo la presunción de inocencia. Les diré algo. Uno de los problemas de degradación institucional que estamos viviendo tiene mucho que ver con que en España la presunción de inocencia se ha convertido en presunción de culpabilidad. Y naturalmente, si uno recuerda cuáles son los pilares del Estado de Derecho, por duro que sea, hay que recordar que para la democracia es mucho más importante evitar que haya un inocente en la cárcel que haya un culpable que se libre de la cárcel. Se ha dicho siempre, es preferible que haya 5 culpables que no han podido ser llevados a la cárcel que haya uno inocente que siendo inocente vaya a la cárcel. Ese es el fundamento de la democracia. Por tanto, solo le quería matizar una cosa. Entonces, por concretar la posición para que me quede claro, ¿usted no le pediría jamás el acta a Chávez y a Griñán, por tanto, en aras de perpetuar el poder del PSOE? Pero yo creo, No, digo, en un caso, si usted estuviera en esa posición... Pero ¿por qué le llama usted de perpetuar? No sé lo que bueno, dice. quiero decir, porque después de 30 años me parece ya que la cosa es perpetuar. Tiene razón, y porque además no han ganado las elecciones. Entonces sería abusivo que tuvieran que poner, no habiendo ganado, como no ha ganado Susana Díaz en Andalucía. Sí ha ganado, pero tiene que negociar para bueno, gobernar. Vamos a ver. Bueno, Tiene no que se negociar encarcen para en gobernar. eso. Pero yo no me ensarzo en Claro eso. que ha ganado, Es que, numéricamente ha ganado. Ahora tiene que pactar para gobernar, pero y aquí está la madre del cordero, señor Por González. favor, numéricamente ha ganado con el mismo porcentaje de votos. Esto es un divertimento que probablemente les va a llamar a la realidad. Ha ganado con el mismo porcentaje de votos de Tsipras, que no le salen las Tsipras, pero con el mismo porcentaje de votos. Con el mismo porcentaje de votos. O sea, que si aplicáramos al universo electoral de Andalucía, que es bastante parecido al universo electoral griego, la misma regla de la prima complementaria del partido que más diputados tiene a Andalucía, si se lo aplicáramos, pues tendría 17 más. Pero como allí el sistema no es DONT, tendría 10 más. Con la contabilidad de Tsipras, que nadie cuestiona. Quiero decir, nadie cuestiona de los que cuestionan eso. No, ha ganado. Y ha ganado ampliamente. Y tiene dificultad para formar gobierno, parece. Yo no lo conozco. Tiene dificultad, que es una dificultad que vamos a ver repetida en junio y en enero del año que viene, con una gran abundancia. Por eso digo, atención, acostúmbrense a dialogar, a negociar, a pactar para resolver los problemas de los ciudadanos. Eso es lo que digo. Ahora, que van a sacrificar a Chávez y a Griñán para que facilitar esa negociación. Yo creo que nadie le ha dicho eso directamente a Chávez o a Griñán. Yo creo, es más, creo que Griñán acaba su mandato como senador ahora. Dentro de unos días. Por ¿no? designación Sí, autonómica. Sí, Claro, tiene que decidir la propia autonomía. A Chávez No le quiero quedan decir- 6-7 meses, no más. Sí, claro, sí. Que decidan irse o no, que eso facilite o no. Yo nunca lo hubiera aceptado para el diálogo Pues esa es la clave. como una condición. Yo no, pero yo no soy el que tengo que formar gobierno. Yo no lo hubiera aceptado. Bueno, me me gusta- vais a me gusta llamar que lo avariciosa, pero tengo un compromiso con este Pero lo de- señor lo y de- es liberarle. Y Sí, por pero tanto, lo de os voy a pedir perpetuarse- preguntas no muy ven- breves. Pero no ven que la carga de las palabras Es muy importante, claro. es muy importante. Claro que es importante. Nada menos que para perpetuarse. Bueno, como si Susana hubiera ganado por los pelos. Por favor, ha ganado ampliamente. Para la leche que da la vaca en el momento actual, que se la tome el cordero. De eso como sabe debe usted, de eso sabe. Antonio Arraiz, Señor González, venga. en esta entrevista ha recordado que usted votó a favor de Madina, se ha mostrado otra vez a disposición de su secretario general, ha dicho que cree que debe de haber primarias
y que cree que Pedro Sánchez será el candidato, yo le pregunto muy directamente, ¿esta vez votará usted a Pedro Sánchez? No estoy seguro, entre otras cosas porque no quiero perjudicarlo. Entonces, si quiere que le revele el voto anteriormente, digo, bueno, es bastante probable, pero seguro no es. Digo, no por nada, digo, por no perjudicarlo. Apoyé a Almunia, ganó Borrell. ¿Apoyó a Bono? No apoyé A Bono no lo apoyó. No apoyé a ninguno, no, ya aprendí. Es verdad, por es lo de verdad. Almunia y A Bono no Borrell. le apoyó. Y por cierto, apoyé a Rubalcaba para la Secretaría General del partido, ¿no? Y porque me parecía, lo apoyé, ¿no? Y en ese caso no perdí por los pelos. Venga. Presidente, rápidamente. Nacho. Hablando de viajes complicados, ¿tiene pensado viajar a Caracas próximamente, en las próximas semanas? Sí, lo he anunciado. En principio tendría que ir, digo, en principio si no hay un obstáculo insalvable, tendría que estar en Caracas el 17, 18, 19, 20 de mayo. ¿Y ese viaje iría acompañado, igual que hablábamos de Cuba y el papel fundamental que ha tenido los Estados Unidos en las nuevas relaciones? ¿Están viéndose en paralelo, negociando en paralelo, hablando en paralelo con Estados Unidos para que la defensa de López vaya en paralelo y Ledezma vaya en paralelo también algún tipo de pronunciamiento por parte de la Cámara de Estados Unidos, por parte de algún tipo de apoyo de los Estados Unidos a la causa que defienden? No, Estados Unidos, yo desde luego, a pesar de que he oído decir que la decisión de participar en la defensa fue ulterior a una visita que hice a Washington, que hice 2 seminarios, uno con el Banco Interamericano y otro con el Centro de Estudios Estratégicos, nunca he coordinado con Estados Unidos, ni mucho menos decidido en función de eso. Y me parece muy bien que Estados Unidos tenga sus instrumentos de defensa en su línea. Eso que le digo se va a complicar mucho más el día 14 de mayo, porque el día 14 de mayo en el Congreso de Estados Unidos le entregan el premio Derechos Humanos, Libertades, no sé qué, a Leopoldo López y a Antonio Ledezma. Como es obvio que no van a poder estar presentes, reciben el premio las esposas de los dos. Y me ha invitado la Fundación de Estados Unidos, pues la más potente y la más seria, a que esté presente en el acto, y hace 3 días me dijeron o me pidieron que dijera unas palabras en ese acto en el Congreso de Estados Unidos. Para el imaginario del imperio y de no sé cuánto, no sé qué, el estar en el Congreso de Estados Unidos. Imagínese 3 días antes de ir a Caracas. Pues ya será tremendo. El acabose. Vamos, estoy viendo los titulares ya. Podía hacerlo mucho más cómodo en Moscú, invitado por Putin, y no tendría esa. Señor González, ha sido un placer, de verdad, entrevistarle. Gracias. No sea usted tan caro de ver. No se dosifique tanto. No, si las pocas veces que lo hago se arma un lío horrible. Bueno, es espero mucho que mejor también. retirarse del todo. Estoy encantado, me alegro de ver.